Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dando inicio prácticamente a estos últimos días del tiempo de Adviento. Ayer tuvimos ya la celebración del cuarto domingo de Adviento. Veíamos en el Evangelio la visitación nuevamente, un Evangelio que leímos el sábado y el domingo. Exactamente el mismo Evangelio, ¿verdad? Y entonces veíamos cómo la Virgen María se pone en camino presurosa para ir a visitar a su prima Santa Isabel, ponerse al servicio y justamente pues se queda con ella hasta el día de nacimiento de Juan, que es el relato que acabamos de escuchar el día de hoy. Y vemos que en las lecturas de hoy, queridos hermanos, la figura de Juan el Bautista quizás a veces no es fácil de entender. Cuando pensamos en su vida, podemos pensar de que es un profeta, un hombre que fue grande, pero luego termina como un desgraciado. Entonces, ¿quién es Juan? ¿Verdad? Al final él mismo lo explica: yo soy una voz. La voz que grita en el desierto, pero es una voz sin palabra, porque la palabra no es él. La palabra es la que él apunta, la que él anuncia, ¿verdad? Y entonces la palabra se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y ese es Cristo mismo. Entonces la vida de Juan siempre va a tener ese sentido: llevarnos a Jesús, es indicar a otro. Juan era el hombre de la luz, él llevaba luz, pero no era luz propia, era la luz reflejada. Juan es como la luna, podríamos decir nosotros, que cuando nosotros vemos la luna brillar en la noche, no es que esté brillando por su propia fuerza, sino que está haciendo el sol reflejado también en la mismísima luna, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que el nacimiento de Juan también deja extrañado a muchos, ¿verdad? Y que muchos pues no entienden hasta ese punto el plan de Dios, hasta que Zacarías pues a fuerza de no describir el nombre de Juan en una tablilla, dice: Juan es su nombre. Entonces ahí se le suelta la lengua. ¿Por qué? Porque toda la mudez que había tenido Zacarías durante el periodo de embarazo de su esposa Isabel había sido justamente por esa duda que él expresó frente al ángel. Decía: yo ya soy viejo, mi esposa es estéril, nosotros no podemos llevar a cabo ese plan. Y se les olvida la gracia del Señor, se les olvida que la mano de Dios va con ellos, se les olvida que la palabra es la que actúa en ellos, ¿verdad? Y eso, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros somos iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia nosotros tenemos esa palabra, esa gracia que viene por parte de Dios, no es nuestra, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor siembra algo en nuestro corazón, siembra algo en nuestra vida, entonces al igual que María, y en este caso ya después, al igual que Zacarías e Isabel, que confían, entonces aferrarse, ¿verdad?, de ese plan perfecto de Dios en nuestra vida, que Dios no nos hubiera dejado emprender ese camino si no nos hubiera dotado pues de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo de la mejor manera. Por eso ese es el modelo que se nos ofrece el día de hoy, ¿verdad? Ser como Juan, la luz, aquellos que llevan la voz en el desierto, que anuncian, ¿verdad?, que el Mesías viene para hacernos felices, para salvarnos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo
para Cristo. Así sea.